Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta unidad vamos a estar hablando de la unidad correspondiente a variables. En unidades anteriores estábamos hablando de lo que eran las hipótesis. Decíamos que las hipótesis son aquellas suposiciones hechas a partir de unos datos que nos sirven a nosotros para iniciar una investigación. Mientras tanto, las variables son enunciados de un tipo particular que están también formados por algunos conceptos, los cuales se refieren a propiedades de la realidad que de algún modo varían, razón por la cual a esto le llamamos variable. Es importante que sepamos hacer una diferencia de qué son las hipótesis y qué son las variables. Hipótesis entonces son suposiciones que nosotros hacemos en base a algo y a partir de ahí empezamos a indagar, a hacer nuestra investigación. Mientras que variables son los términos que vamos a estar midiendo en nuestra investigación, son lo que a lo largo de la investigación va a ir variando. Acá vamos a ver algunos conceptos. La ciencia elabora conceptos con el fin de describir y explicar la experiencia y comunicar el conocimiento obtenido. Así, los conceptos nos sirven a nosotros para pensar y transmitir lo que tenemos en mente. Podríamos definir a la variable como una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Esto se refiere a ya sea cualidad, propiedad, característica, ya sea de persona, cosa, varía de un sujeto a otro, en un mismo sujeto en diferentes momentos, de acuerdo al ambiente en donde nosotros estamos haciendo nuestra investigación. Entonces, lo que tenemos que entender es que variables son los términos que nosotros vamos a ir midiendo a lo largo de nuestra investigación y es el término que va a ir variando. Es el término a la que nosotros vamos a buscar una respuesta. Acá vemos otra definición, podríamos definir también en su significado más general, se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada ya sea por observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. La variable es una característica de la realidad que puede cambiar de valor. Esto ya lo dijimos que toda vez que hablamos de variable en una investigación, nos estamos refiriendo al término que va a variar a lo largo de nuestra investigación. Es el término a la que vamos a buscar una respuesta. ¿Cómo se definen las variables? Las variables podemos definir de manera conceptual y operacionalmente. La primera es de índole teórica y se refiere a la esencia del fenómeno. Y la segunda nos da las bases para su medición y la definición de sus indicadores. Entonces, cuando nos referimos a conceptual, nos estamos refiriendo a la parte teórica, mientras que operacionalmente ahí tenemos que medir y ver los valores, los indicadores que vamos a aplicar para hacer nuestra medición. En estudios descriptivos se mide una variable por vez. Es importante tener en cuenta que en una investigación puede haber más de un variable. No solo la investigación tiene que tener un variable, sino que puede existir más de uno. Entonces, en estudios que son descriptivos, tenemos que tener en cuenta que medimos una variable por vez. En estudios analíticos, se analiza la relación entre dos o más variables con el objeto de realizar inferencias sobre causa-efecto. Estudios analíticos lo que hacemos es acá cuando nuestras variables tienen relación entre sí, cuando son dependientes, cuando tienen una relación de causa-efecto, las variables en la investigación que son de estudios analíticos. Variables predictivas independientes, la que se considera antecedente en la cadena causal. Por ejemplo, hábitos, factores de riesgo, intervenciones educativas, tratamiento, es la que puede ser modificada por el investigador, mientras que las variables resultantes es la variable de efecto o de desenlace.
Aunque las variables quedan ya identificadas en el momento en que se determina el problema, se debe siempre de hacer una definición conceptual cuidadosa y cabal de las mismas, y estas posteriormente deben operacionalizarse para obtener una medición real de los hechos. Entonces, primeramente tenemos que ver la parte teórica para luego ver los indicadores que vamos a tener en cuenta para realizar la medición. Así, las variables existen en el mundo real, mientras que los conceptos en cierto modo existen como parte de nuestro lenguaje y de nuestra manera de conocer este mundo real. Debemos siempre tener muy clara la diferencia entre lo que es concepto, que significa lo que pensamos, observamos, explicamos, y las variables o características del mundo real, ubicadas en un lugar y tiempo definido, las cuales son objetos de nuestras observaciones y explicaciones. Un aspecto muy importante del proceso de la investigación científica consiste en relacionar los conceptos situados en el plano teórico y las variables situadas en el mundo perceptible concreto. ¿Cómo identificamos las variables? En esta etapa lo que hacemos es seleccionar las variables que serán medidas en la investigación. Y estas deben provenir del marco teórico, que fueron consideradas como variables generales que ayudaron a explicar el problema. Marco teórico ya vimos también en unidades anteriores. Cuando hablábamos de marco teórico, lo que hacíamos ahí era buscar antecedentes históricos relacionados al tema de investigación. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar después de esos sustentos, de los sustentos, de las bases teóricas, de ahí nace los términos, las variables que nosotros vamos a medir en nuestra investigación. Las variables constituyen uno de los elementos básicos del método científico y la investigación científica gira en torno a ellas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las variables de un marco teórico se refiere a un conjunto de fenómenos que en el proceso teórico se han integrado, por lo tanto, son de un elevado nivel de abstracción, generalidad y complejidad. Como no pueden ser medidas directamente en la realidad, se va la necesidad de derivarse a variables más concretas y menos generales para poder ser medidas empíricamente. El término variable siempre está tomado también de las matemáticas y se la utiliza como sinónimo de aspecto, propiedad o dimensión. Siempre tiene relación con las matemáticas por el hecho de que son términos que van a ser medidas. Definición operacionales. Esto constituye un conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Esto es lo que nos indica a nosotros cómo tenemos que recoger datos respecto de una variable. La definición operacional tiene su parámetro de medición. En el proceso de operacionalización de las variables es necesario establecer parámetros a partir de las cuales se establecerá la relación de variables enunciadas por la hipótesis, para lo cual es necesario tener en cuenta. Entonces, tenemos nuestra variable, esto es un ejemplo, tenemos nuestra variable, ahí lo que tenemos que escribir es el nombre de la variable, el término que nosotros vamos a estar midiendo a lo largo de nuestra investigación. Luego, la definición real, definición del significado de la variable. Esto sería la parte de conceptual, la parte teórica. Entonces tenemos que tratar de definir el significado real de qué es lo que nosotros queremos investigar. Luego, en la parte de operacional están ya los indicadores y los índices. Los indicadores es lo que nosotros nos va a ayudar a hacer la medición, nos va a señalar cómo tenemos que medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. Y los índices ya serían la ponderación porcentual del valor para investigadores y dimensiones. Recuerden ustedes siempre que cada vez que nosotros medimos algo tenemos que obtener resultado, y ese resultado podría ser de manera numérica, de manera porcentual.
Acá vamos a mirar un ejemplo. Tenemos un tema de investigación que podría ser: las plataformas virtuales educativas son fáciles de usar. Y ahora vamos a mirar cómo vamos a operacionalizar la variable. Las plataformas virtuales educativas que son fáciles de usar. Acá tenemos nuestra variable. Identificamos qué es lo que va a variar en nuestra investigación, en ese tema de investigación. Lo que va a estar variando a lo largo de la investigación es la facilidad de uso, ¿verdad? Después tenemos que ver la definición real, que sería las características de las aplicaciones móviles educativas que las hacen fáciles de usar por cualquier persona. Las dimensiones tenemos que ver desde qué punto de vista vamos a estar midiendo, a partir de la efectividad, eficiencia y satisfacción. Y los indicadores son lo que nos va a ayudar a entender cómo vamos a medir cada uno de estos términos. Vamos a medir facilidad de uso en 3 aspectos, a partir de la efectividad, eficiencia y satisfacción. Y para eso nosotros creamos unos indicadores que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo vamos a medir cada uno de esos términos, cada una de las dimensiones. Y el valor sería ya el resultado que nosotros podríamos obtener en cantidad, en porcentaje, en minutos, de acuerdo a la variable que nosotros estamos midiendo. La definición conceptual, como ya dijimos, es el sustento teórico para las definiciones conceptuales originada en el marco teórico. Y operacional son conjuntos de procedimientos y operaciones necesarias para identificar y agrupar un concepto en términos medibles, observables o manipulables, señalando sus aspectos o dimensiones, sus indicadores e índices. Las variables se clasifican primeramente por su posición en una hipótesis o relación de dependencia. De acuerdo a su posición, las variables se vuelven otra vez a subdividir en variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. Las variables son independientes cuando actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Cuando el párrafo o la frase depende de la otra frase. Ahí le llamamos variables independientes. Cuando explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. A esto le llamamos también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Se utilizan para describir o medir los factores que se suponen son las causas que influyen en el problema. Independiente entonces cuando actúa como factor condicionante de la variable dependiente. Variable dependiente es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. No podemos hacer ninguna actividad porque nuestra frase o nuestra variable tiene relación con la otra variable. De ahí el nombre que es el variable dependiente, porque tiene relación, acción directa con la otra variable. Se le llama también defecto o acción condicionada. Es utilizada para describir o medir el problema estudiado. Ejemplo, la relación entre fumar y el cáncer de pulmón. Acá tenemos dos variables. Uno sería fumar y otro cáncer de pulmón. Y acá vamos a tratar de entender un poquitito variable dependiente y dependiente. ¿Por qué variable dependiente? ¿Por qué cáncer de pulmón no se produce solo? Se produce por la acción de algo. Y esa acción podría ser fumar. Entonces, la variable que depende necesariamente de la otra acción es variable dependiente, que sería cáncer de pulmón. Y el otro que
tiene algo que dependa de él, es el variable independiente. Luego está variable interviniente. Es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero de presentarse y no ser controlada puede distorsionar los resultados de la investigación. Ejemplo, las personas nerviosas pueden fumar más y sufrir más a causa del cáncer que las que no son nerviosas. Otra vez identificamos dos variables. La variable personas nerviosas pueden fumar más es una variable que está asociada al problema, mientras que es una causa posible del problema, es variable desconcertante o interviniente. También las variables se puede dividir. Ya dijimos que se dividía por su razón, por su naturaleza. Ahora la segunda división de las variables es por su naturaleza. Por su naturaleza las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas investigaciones, términos, variables que vamos a estar midiendo, ya sea a través de las características. No tiene que tener cantidad numérica. No pueden ser medidas en términos de cantidad de la propiedad presente. Entonces tiene que tener relaciones a lo que son criterios, capacidades, cualidades. Ejemplo, motivación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Entonces, cada vez que hacemos una investigación de tipo cualitativas, tenemos que tratar de identificar conceptos, características. No debe tener relación con cantidades numéricas. Variables cuantitativas son elementos de variación que tienen como carácter a cantidad, números. Y estas a su vez se pueden dividir otra vez a variables continuas y discontinuas. Variables continuas cuando nos referimos a cantidades exactas, mientras que discontinuas cuando nos referimos a cantidades que son fraccionadas. Por último, se divide las variables por su valor de medición, que puede ser variable nominal, ordinal, de intervalo y de razón.